Ya con estas, 3, 4. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor por la vida de nuestro hermano Cristian? Vamos a dejarlo con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Le doy gracias a Dios y a mi pastor Mario Díaz que me concede este privilegio para ser yo el portador de su palabra. Sin más preámbulo, pongamos sobre sus pies y busquemos en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Le doy la bienvenida a los amigos que nos están viendo por medio de la red de comunicación. Ha escogido el mejor sitio de web para escuchar y ser bendecido y ser edificado, y espero que hoy pueda hacer un cambio. Bienvenidos a los amigos, si hay en esta noche aquí, bienvenidos. San Juan capítulo 8, versículo 2. Cuando todo lo hemos encontrado, versículo 32. Cuando todo lo hemos encontrado, conteste con un fuerte amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Repito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oramos. Padre, estoy presente en esta noche delante de ti. Úsame como un instrumento, úsame como un predicador, Padre, para mandar el mensaje escrito por tu palabra. Que los amigos, Padre, y los que todavía necesitan más, que puedan beber y comer de alimento espiritual, Padre. Señor, Padre, que los amigos, Padre, que estén en esta noche o en las redes sociales, Padre, hoy se puedan convertir a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se puede sentar. Estaré predicando bajo el tema verdaderamente libres. Repito, verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? Pero para que entienda que es libre, tiene que saber el significado de la libertad. El significado de la libertad es alguien que no estará sujeto, alguien que no estará impuesto al deseo de otros a forma forzosa. Si vemos en este pasaje, narra la historia de Jesús caminando hacia un grupo de judíos que habían creído en él. Vemos que viene Jesús y les dice: el que practica la maldad, esclavo del pecado es. O sea que le está diciendo: si haces el pecado, esclavo del pecado eres. En todo hombre opera un poder mayor a su voluntad. El poder que le estoy hablando es el poder del pecado. El pecado es algo destructible, algo que le hace, algo que no le agrada a Dios, algo que te controla. En todo hombre está el pecado. No hay día que alguien se cree el inocente, porque también hemos cometido pecados. Si vemos el pecado, le dice qué hacer, le dice qué hablar, le dice a dónde debe de ir. O sea que si el pecado te dice hablar mal delante del pastor, lo harás, porque el pecado te estará controlando. Si el pecado te dice ve a tal lugar, lo harás, porque el pecado te estará controlando. Si el pecado te dice todo lo que él quiere hacer, lo harás y creerás que solo tú lo estás haciendo, pero en verdad será el pecado. En verdad será. Y serás controlado, y el diablo te usará como una marioneta.
¿Han visto las marionetas? Estos muñequitos se manipulan con cuerditas. Sabemos que un muñeco no se puede mover por sí mismo, necesita que ser controlado. De esa manera el pecado controla la vida del hombre. El pecado querrá destruir la vida tuya. El pecado tendrá un deseo de matarte. ¿Han visto los drogaditos? El pecado impulsa a ese drogadito que agarra ese cigarro y se lo fume. El pecado es lo que impulsa. El pecado quiere destruir. ¿Han visto todas las guerras? El pecado controla todas esas guerras y el pecado siempre querrá destrucción. El propósito mayor, la esencia mayor será de destruir la vida de alguien. Y después de destruir, vendrá esa persona y para el infierno. Si vemos en la palabra de Dios en Salmos 51:5, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es lo que el salmista David está diciendo, que un niño desde pequeña edad o desde que nace ya es pecador. Aunque sea inocente, es nombrado un pecador, porque hace pecado. Todo hombre hace pecado. Y ese niño ya creciendo, si no nace de nuevo, se convertirá en esclavo del pecado. El pecado es amo y señor de todo hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo ama el pecado y no puede dejar de hacer el pecado. También es su señor. ¿Por qué? Porque el pecado, sabemos que un señor le dice qué hacer a la persona. De esa misma manera actúa el pecado. El pecado es lo peor de la humanidad. Ha visto los terremotos, los huracanes, los tsunamis y todos esos desastres naturales. La gente y los científicos quizás dirán: madre naturaleza. No existe madre naturaleza. Ahora que el pecado se ha extendido más, la ira de Dios se está encendiendo. Y ese pecado tiene que ya borrarlo el mundo. Los teólogos lo llaman la barrera universal, la santidad a Dios y lo imposible del hombre volverse a Dios por sí mismo. Vemos que Cristo es el único medio para conseguir esa libertad. Dice su palabra: si el Hijo es Cristo, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. La libertad no se puede conseguir por sí misma. La libertad el hombre no la tiene que obtener por sí mismo, ya que es un pecador. Y para renovar esos pecados y para ser libertados necesitamos a alguien santo. Y el santo es Dios, aquel que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Si existiera otra forma, ¿cómo poder salvarlo? ¿Cómo conseguir la libertad? Si las vacas de Indonesia a quien adora, si los ídolos de todo el mundo pudieran salvar, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Pero el hecho que Cristo haya morido en la cruz, el hecho que haya Cristo caminado 9 kilómetros, el hecho que Cristo haya sufrido 39 latigazo, demuestra un asunto serio. Demuestra que el hombre no puede conseguir esa libertad por sí mismo. Alabado sea el nombre de Cristo. El pecado es en esencia rebelión en contra de Dios. El pecado es independencia en Dios. Dice Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el contexto de este versículo podemos darnos cuenta que la verdad es Cristo. La verdad es nuestro Señor.
el cual es el único capaz de otorgarnos esa libertad, el cual es el único capaz de darnos esa libertad. Pero la verdad de este asunto es que tú no vas a querer recibir a Cristo fácilmente. No vas a querer hasta que reconozcas que eres esclavo del pecado. No vas a, de lo contrario, no vas a declamarle a Dios por tu libertad. De lo contrario, no vas a querer arrepentirte de tus pecados hasta que reconozcas que en verdad estás oprimido. Necesitas que reconocer. Pero el problema tuyo es que el pecado te estará impulsando a no hacerlo. El pecado te estará diciendo muchas cosas y tú le creerás todas esas mentiras. Así como a Eva le decía le decía cosas ricas que todo hombre quisiera tener. Pero en verdad no era así. Sabían ellos que iban a morir. Pero la misericordia de Dios se extendió. Así mismo vendrá el pecado. Así mismo le impulsará, le dirá cosas feas que el hombre no se le imagina. Pero en verdad solo el pecado querrá impulsarle a no hacerlo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No voy a poner todo el texto, pero en esta parte donde dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Pero qué cautividad? La cautividad del pecado. Solo en Él está el poder para darnos esa libertad. ¿Cómo Cristo consiguió esa libertad? Tomando nuestro lugar como pecadores, tomando nuestro lugar como malhechores, tomando nuestro lugar, tomando esos 39 latigazos que todos nosotros deberíamos haber sufrido, tomando esos 9 kilómetros todo agotado y todavía ir a caminar, tomando todo el dolor. Si nosotros supiéramos, comparemos el dolor de Cristo comparado al dolor que tenemos nosotros, quedaríamos cortos, porque el dolor que Cristo sufrió hizo un sacrificio sustituto, pero no cualquiera, sino un eterno. El problema de este punto es que muchos creen que solo Cristo murió en la cruz. Pero en verdad, también nosotros morimos con Él. Dice Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. En realidad todos hemos morido con Él, porque hemos dejado al viejo hombre, hemos colgado al viejo hombre, hemos dejado los placeres de la carne, hemos dejado todo lo que la carne le gustaba, hemos dejado todo lo que a Dios no le agradaba, hemos dejado todo lo que el pecado te impulsaba a hacer, y ahora has vivido para Cristo. Ahora vives dispuesto solo a agradarle a Él, a ser instrumento de Él, a ser útil para Él. Tienes que creer que tú también moriste allá con Él, aunque no físicamente moriste, pero tu viejo hombre ya murió. Un ejemplo: un joven que debía de ir a la guerra pagó a alguien para reemplazarlo. Este hombre fue y murió, y fue el gobierno y le dijo: ahora tú debes ir a pelear. Pero
Ese joven le dijo, no. Le dijo, si él se ha muerto, yo también morí con él, porque ha tomado mi lugar. O sea que ha peleado ya ha hecho un trabajo sustituto. Esto es exactamente lo que pasó con la muerte de Cristo. No debemos de creer o no debemos de dejar solo a Jesús morir en la cruz, sino que nosotros al arrepentirnos morir allá con Él. No nos gobierna el pecado, ya no nos va a gobernar. Ya hemos dejado un control al pecado, porque ahora el Espíritu Santo ha tomado control de nuestras vidas. Ahora el Espíritu Santo ha llegado a controlar el pecado. Ahora el Espíritu Santo es el que ha llegado a transformar. Dice Romanos 6, 11 al 13. Aleluya. Romanos 6, 11 al 13. Dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero hacer solo para lo que le agrada a Dios es con ayuda del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está ahí, no vas a poder seguir. Vas a tratar de luchar, pero luchar con tus propias fuerzas. Y tarde o temprano caerás de nuevamente en ellas. Por medio del Espíritu Santo obedecemos a Dios. ¿Cómo? Me dirá. El Espíritu Santo te dirá hacer esto, hacer el bueno y no agradar al mal. El Espíritu Santo te dirá, esto le agrada a Dios, hazlo. El Espíritu Santo te dirá, esto es bueno, a Dios le agrada y Él te recompensará. El Espíritu Santo te dirá, no hables mal del pastor. El Espíritu Santo te dirá, no vayas a ese lugar, mejor ve a la iglesia. El Espíritu Santo te estará controlando y te llegará a hacer una vida mejor. Esa es la diferencia cuando tratas de agradar a Dios. ¿Y cuál será la diferencia? Al que va a luchar con su propia fuerza, se va a sentir todo desanimado, hasta la cara va a mostrar. Pero alguien que trata de agradar a Dios con el Espíritu Santo va a tener va a tener cara feliz, no va a tener cara enojada, sino que estará alegre, estará como Pablo, estará como Silas, en medio de la lucha, en medio de la prueba, estará adorando a Dios. Pero no ignoremos lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer en nuestras vidas. No ignoremos lo que el Espíritu Santo te está ofreciendo. El Espíritu Santo te puede llegar a traer un nivel más alto de lo que estás ahorita. Solo con Él está esa posibilidad. ¿Cómo más Cristo consiguió esa libertad? Mediante la redención. ¿Y qué es redención? Pagar a un esclavo y rescatarle la vida. Él nos rescató la vida. Agorazo, esta palabra muestra el lugar donde
un mercado donde un esclavo es vendido. Viene de la palabra agora. Exagorazo enfatiza el hecho de no solo comprarlo, sino que jamás sea vendido. Y lutro significa comprar un esclavo, pero ese esclavo no tendrá que ser no más esclavo, estará libre. Cristo nos compró, pagó un precio alto, pagó un precio para rescatarnos, pagó con su vida, con su sangre, pagó también con muchos otros cosas, pero la mayor es de morir en esa cruz y sufrir el dolor de nosotros. Sabemos nosotros que alguien que obedece a alguien o hace lo que a él le gusta, viene a ser su esclavo, viene a ser su sirviente. El problema como hijos de Dios es que nosotros no creemos que somos libres. Creemos que Cristo no nos ha libertado. Y ese es un grave problema. Que si hoy está cometiendo ese problema, borre ese problema. Porque el diablo te estará, o el pecado te estará viniendo y te hará. Tú no eres libre. Tú jamás serás libre. Pero vendrás tú y le creerás tanto que al final caerás otra vez al pecado. O caerás nuevamente en ellas. En el Evangelio de Juan habla sobre la resurrección de Lázaro. Vemos que le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Pero había un problema. Lázaro cuando salió estaba atado de las manos, de los pies, con mantas. Esto parece ser una analogía o una conexión a muchos cristianos. Muchos cristianos andamos amarrados, encadenados. Muchos cristianos viven atados. Muchos cristianos viven no una vida feliz. Muchos cristianos vienen a ser ya al final pecadores. Al final salen siendo esclavos del pecado. Pero en esta noche vengo a decirte, al que es libre, eres libre y tienes que creerlo. Tienes que creer que eres libre. Porque de lo contrario, no. De lo contrario empezarás a dudar que eres libre. Y las dudas te llegarán nuevamente al pecado. También no podemos ser neutrales. O estamos esclavos o estamos libres. Si vemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14, 15 y el 16, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga lo que le está diciendo a la iglesia en Laodicea. Le está diciendo, porque tú dice, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, Dios vomita al tibio. Y tampoco no se puede creer neutral. Porque si haces el pecado, como dijo Jesús, si haces el pecado, esclavo del pecado eres. No puedes servir a dos señores. No puedes
servirle o tener doble vida. ¿Le servirás a Dios o al pecado? ¿Le servirás al bueno o al malo? ¿Le servirás al justo o al injusto? Hoy es la decisión. No podemos permitir vivir bajo el estándar que Dios nos ha puesto. Él nos ha hecho libres. Debemos de considerarnos libres. Debemos de vivir en libertad. Debemos de estar en la libertad. Un ejemplo muy grande es la nación de Israel. Sabemos que Israel estuvo en esclavitud 430 años. Estos hacían ladrillos y espigas y hacían trabajos duros. No eran libres. ¿Por qué? Porque ellos no se levantaban como muchos hasta las 7, 8. No, ellos trabajaban con las manos y no descansaban. No venían y le decían al faraón, dame un break. Dame un descanso. No, en esclavitud uno no descansa. Esta nación de Israel estuvo ahí 430 años. Imagínense que fuera 430 años en esclavitud. No eran libres. No eran libres. Y vino Moisés y les dijo, saquen al pueblo de Israel para que vayan a adorar en el desierto a Dios. Y es cuando el faraón vuelve su corazón a piedra y aún más le aumenta el trabajo de ladrillo. Pero ellos claman a Dios, hasta dice la Biblia, clamaron a Dios y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Y de ahí saca a Israel con manos fuertes a través de Moisés. Pero este pueblo viene a enfrentarse en la primera prueba. Vienen al Mar Rojo. Empiezan a murmurar, empiezan a reprocharle a Moisés que hubiera sido mejor quedarse en Egipto. Pero viene Dios y muestra sus maravillas. Vienen, se enfrentan a otras pruebas de agua, de comida y muchas cosas más. Siguen murmurando en el desierto, siguen reprochándole a Dios que hubiera sido mejor quedarse en Egipto. Pero miren, es una gran cosa que muchos cristianos los viven. Son libres. Ya están libertados, pero no se creen que son libres. Si miramos al pueblo de Israel, mucho menos la disfrutaban. No se consideraban libres. Y ese es un problema de muchos. Ahora escuche exactamente lo que acabo de narrar. Una historia de un pueblo comparado a muchos cristianos que hacen lo mismo. Es la misma cosa. No podemos estar así. No te puedes no considerar libre. Porque ahí es un problema grande de la libertad de un solo para la esclavitud otra vez. O si no, por primera vez. Para terminar, quiero decirle que eres libre. No libre para estar ahí sirviéndole al pecado. No libre para estar no considerándote que no eres libre. Eres libre para alabar a Dios. Eres libre para exaltar a Dios. Es fácil cantar libre, pero no es fácil saber que eres libre.
Tienes que examinarte que cierre el libro. Póngase en sus pies y cierre sus ojos. Quiero pasar a los amigos que están en esta noche. O si no, los amigos que están en las redes, que nos están escuchando. Hoy la oportunidad que sea libre. El mañana no se sabe. El mañana es un misterio. El mañana ni los ángeles lo saben. Solo el Padre. Hoy es día de salvación. Un día que no se puede perder. No esté dudando que si va a pasar. Pase mejor. Porque en cualquier hora es el rapto de la iglesia y nosotros nos vamos. Y sería duro que usted se quedara. Y ahí no habrá salida. Hoy es la noche, hoy es el día, la hora, el minuto y el segundo que puede venir ante los pies de Cristo. Venir y decirle a Dios, quiero ser libre. Quiero estar en libertad. Si no hay paso a mi pastor, que es... Aleluya.